¿Cuál es ese estado de ánimo ideal y cómo lograrlo? Lo primero es mirar qué es el estado de ánimo. El estado de ánimo es una forma de ser y de estar, que es la respuesta de esa reacción que tenemos cuando unimos una emoción, puede ser limitante o potenciadora, con una cualidad, una característica de tu personalidad, que también puede ser limitante o potenciadora, y esto nos crea una forma para enfrentar las situaciones que se nos presenten. Entonces, allí viene el estado, de allí parte tu estado de ánimo, de la manera o esa forma que tenemos para enfrentar las situaciones o para vivir la vida. Por ejemplo, una persona que normalmente es víctima, que se queja muchísimo y se te ha presentado una situación, pues lo más seguro es de que empieza a culpar a los demás, no mira hacia adentro y va a tener una actitud más crítica, y su estado de ánimo va a ser siempre un estado de juzgar, de criticar, y va a ser siempre tirando a lo negativo, a lo oscuro, a lo limitante. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si tienes una situación de fracaso y es una persona que normalmente sufre de depresión, de tristeza, pues es una persona que muy seguramente lo va a ver todo negativo y pesimista, y va a estar con un estado de ánimo bajo, totalmente negativo o limitante. Pero si por el contrario es una persona que tiene angustia, digamos lo mismo, el inicio, preocupación, pero es una persona que normalmente es positiva y optimista, ¿qué va a hacer esta persona? Va a sacar lo mejor de esa situación, va a saber que tiene que aprender algo allí y va a tomar la resiliencia y va a ser una persona resiliente, echada para adelante, que siempre va a ver lo positivo y sale de esa y dice, salgo de esta. O si es, por ejemplo, una emoción como la ira, una persona que le dio una emoción de ira, pero es una persona que normalmente es empática, pues es una persona que va a tener un estado de ánimo conciliador, que seguramente va a mejorar esa relación que perjudicó, o esa relación que de pronto se dañó en algún momento. Entonces seguramente con facilidad va a reconocerlo porque es una persona que ha sido empática. Entonces, los estados de ánimos tienen que ver con esa actitud con la que nosotros enfrentamos la vida, esa actitud con la que enfrentamos las situaciones, y hay muchísimos: ese reactivo, proactivo, el positivo, el negativo, el pesimista, el crítico, el manipulador, el altruista. Hay muchísimos estados de ánimo. Entonces, parten de esa actitud, y esa actitud, recuerden, parte de la sumatoria de esa emoción limitante y de esa cualidad, de esa emoción, sea limitante o potenciadora, y de esa cualidad que tú tienes de la personalidad. O sea, realmente la base es esas características que tienes de la personalidad. ¿Cómo mantener en un estado de ánimo? ¿Y cuál es el estado de ánimo ideal? Pues un estado siempre proactivo, positivo, optimista, que tenga que ver con esas emociones potenciadoras, que no importa lo que tú estés viviendo, estás viviendo siempre en alegría, diciendo, no importa, me disfruto esta situación y paso el proceso como dé lugar y aprendo lo que tenga que aprender, porque sé que me estáis ayudando y enseñando algo que yo no estoy viendo. Entonces, el estado de ánimo parte de allí. Ahora, ¿cómo hacer para lograrlo? Pues con el trabajo tuyo de crecimiento y autoconocimiento. Hay que saber muy bien cuáles son tus debilidades, cuáles son esas cualidades limitantes que le llamamos, y cuáles son esas cualidades potenciadoras de las que puedes salir a flote y poder salir adelante en algún momento que se te presente una emoción limitante. Entonces, lo primero es que identifiques cuáles son esas cualidades que te limitan y ve al origen si tiene que ver con esas creencias limitantes en tu vida. Entonces, lo primero es eso, porque recuerda, es lo conductual, o sea, que estamos hablando de la característica de la personalidad, más lo emotivo, más lo cognitivo, que puede ser esa creencia que tú traes desde niño que no has logrado todavía superar. Entonces, recuerda muy bien, identificar cuáles son esas creencias que te limitan, que te están generando pensamientos limitantes. Esas creencias hay que transformarlas totalmente. Luego, transformar esa cualidad limitante. Si eres una persona que critica, que juzga, que se queja, una persona víctima, una persona egoísta, una persona manipuladora, una persona irresponsable, indisciplinada, pues esa característica hay que transformarla. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, empieza por tu
honestidad y autoconocimiento y deseo de querer mejorar. Entonces, transformar esas cualidades limitantes, transformar esas creencias limitantes, gestionar los pensamientos limitantes y gestionar las emociones. Las emociones limitantes provienen de los pensamientos, o sea que si gestionamos nuestros pensamientos, nos está ayudando para gestionar nuestras emociones. Entonces, recuerda muy bien tener el conocimiento de qué son esas emociones y para qué son esos pensamientos. Recuerda que todo esto es información que nos dan que por allí no funciona y que hay que transformarlo para crecer y evolucionar. Y muy seguramente que cuando tú comprendes todo esto y estás en este trabajo, vas a vivir siempre en un estado de ánimo, de felicidad, de optimismo, de esperanza, de resiliencia, de alegría.